Pues bien, en este video vamos a tratar dos temas que son importantes: el apuntamiento o kurtosis y los momentos. Nuestro propósito es lograr determinar a través de un método analítico, a través de cálculos numéricos, el apuntamiento o kurtosis de una distribución de frecuencias, para saber si los datos están muy concentrados y la gráfica es muy alta, o sea, leptocúrtica, normal, mesocúrtica o muy aplanada, platicúrtica. Así como obtener un procedimiento general que nos permita calcular la media aritmética, varianza, el sesgo o asimetría y la kurtosis o apuntamiento. Eso se logra con los momentos. Pues bien, vamos a empezar con un ejemplo sencillo para que ustedes puedan entender la concentración de los datos, o sea, lo que es el apuntamiento o kurtosis de una curva. Dice así: en la materia de probabilidad y estadística ciclo escolar 2018-2019, los estudiantes de las tres especialidades del turno matutino obtuvieron en el primer reconocimiento parcial las calificaciones que se muestran en la siguiente tabla. Aquí tenemos mantenimiento automotriz, calificación de 5, no hubo ningún alumno, 0 alumnos; 6, hubieron 3 alumnos; 7, 5 alumnos; 8, 34 alumnos; 9, 5 alumnos; y 10, 3 alumnos. En la especialidad de contabilidad, ahí tenemos sus calificaciones y cuántos alumnos subieron. En laboratorio clínico también están las calificaciones y cuántos alumnos subieron con esas calificaciones. Estos son datos directos proporcionados por el maestro de la materia. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, grafica un histograma de frecuencias para cada especialidad, para las tres especialidades. ¿Ve? ¿Cuál especialidad presenta la gráfica más alta? ¿Ve? ¿Cuál especialidad presenta la gráfica más aplanada? ¿De cuál de las especialidades presenta la gráfica intermedia? Entonces vamos a graficar por especialidad. Y aquí lo hicimos con Excel y tenemos la gráfica para mantenimiento automotriz. Se dan cuenta, en el eje horizontal tenemos las calificaciones: 5 hubieron 0, 6 hubieron 3, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos la gráfica de la especialidad de mantenimiento automotriz. Ahora veamos la gráfica de contabilidad. Aquí también son la misma información, pero si se dan cuenta, pues la gráfica sí es diferente porque son diferentes datos. Y tenemos finalmente la gráfica del laboratorista clínico. Aquí podemos ver la diferencia en estas gráficas, ¿sí? Aquí el inciso B dice, ¿cuál especialidad presenta la gráfica más alta? O sea, la gráfica que es leptocúrtica. Pues aquí lo podemos ver. De acuerdo a nuestra información que tenemos a nuestras gráficas, sería mantenimiento automotriz, ¿sí? Ahora, el inciso C, la pregunta es, ¿cuál especialidad presenta la gráfica más aplanada, o sea, platicúrtica? Fue la última, la de laboratorista clínico. Se dan cuenta, es una gráfica muy aplanada, ¿sí? Y el inciso D, ¿cuál especialidad presenta la gráfica intermedia, o sea, mesocúrtica? Pues más o menos aquí nos damos cuenta que es la de contabilidad, ¿sí? La especialidad de contabilidad. Entonces, si te das cuenta, el apuntamiento o kurtosis lo podemos ver en la gráfica, pero también podemos calcular el parámetro para poder clasificarla, si es una leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Entonces, ¿qué es la kurtosis? Dice, la kurtosis o apuntamiento precisamente mide el grado de agudeza o achatamiento de una distribución con relación a la distribución normal. La distribución normal es la forma de campana. Es decir, mide cuán puntiaguda es una distribución de frecuencias. O sea, qué tan alta es la gráfica o qué tan aplanada, ¿sí? En otras palabras, la kurtosis determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución, ¿sí? Entonces, vamos a ver, a través de la kurtosis o apuntamiento, vamos a determinar qué tan concentrados están los datos. Pues entonces la kurtosis lo podemos clasificar de tres maneras: leptocúrtica, cuando existe una gran concentración de datos; mesocúrtica, cuando existe una concentración normal de datos; y platicúrtica, cuando existe una baja concentración de los datos.
Así se clasifica. Dice, de acuerdo con la definición y clasificación de las curvas por apuntamiento o kurtosis, se tiene que mantenimiento automotriz lo clasificamos como leptocúrtica, contabilidad como mesocúrtica y laboratorista clínico como platicúrtica. Ejemplo, dice, determina la media aritmética, mediana, moda, varianza, desviación estándar, asimetría, kurtosis y los momentos 0, 1 y 2 con respecto al origen y 0, 1, 2, 3 y 4 con respecto a la media aritmética de la especialidad de mantenimiento automotriz. Para ello te recomiendo completes las siguientes tablas. Fíjate, aquí en un ejemplo voy a recordarles todo nuevamente cómo se calculan esos parámetros principales, ¿sí? Y vamos a avanzar calculando lo que es la kurtosis y los momentos. En una primera tabla vamos a llegar hasta la kurtosis y en una segunda tabla hasta los momentos. Bien, tenemos aquí una tabla que hay que completar para mantenimiento automotriz. Aquí ya les puse Sevillena para que me permita explicarles cómo se obtiene. O sea, para poder calcular lo que ahí pedimos, o sea, necesitamos hacer una tabla como esta. Dice calificación, esto va a ser la X, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y su sumatorio. Alumnos, que sería la frecuencia, que es FI, es 0, 3, 5, 34, 5, 3 y 50. Son los datos que nos dieron. Ahora, donde dice X por FI, significa que voy a multiplicar la columna de calificación con la de alumnos. En el primer caso sería 5 por 0, es 0. Por eso aparece en la tercera columna el primer valor 0. Pero el siguiente sería 6 por 3, 18. 7 por 5, 35. Y así sucesivamente. 8 por 34, 272. 9 por 5, 45. 10 por 3, 30. La sumatoria de todo esto es 400. ¿Sí? Entonces de aquí ya podemos obtener la media aritmética porque sería 400 entre 50 y nos daría 8. La frecuencia acumulada, recuérdense cómo se obtiene. La frecuencia acumulada de la primera clase, que en este caso sería la de 5, pues es igual 0. Pero la otra sería 0 más 3, 3. 3 más 5, 8. 8 más 34, 42. 42 más 5, 47. Y 47 más 3, 50. ¿Ok? Esto nos va a servir para el cálculo de la mediana, aunque en realidad esto no son datos agrupados, porque no tenemos límite inferior y límite mayor y por lo tanto no hay marca de clase. ¿Okay? Ahora la siguiente dice que voy a restar X menos la media aritmética y lo voy a multiplicar por la frecuencia. X en la primer caso es 5, menos la media aritmética que ya dijimos que es 8, que es 400 entre 50, sería 5 menos 8 menos 3, por 0, que es la frecuencia, da 0. Pero en la siguiente sería 6 menos 8 menos 2, por 3, que es la frecuencia, daría menos 6. La siguiente sería 7 menos 8 menos 1, por 5, menos 5. La siguiente sería 8 menos 8, 0, por 34, 0, y así sucesivamente. La siguiente columna dice X menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia. Entonces otra vez, X es la calificación, 5 menos 8 que es la media aritmética sería menos 3 al cuadrado 9 por 0, 0. La siguiente sería 6 menos 8 menos 2 al cuadrado, 4 por 3 y nos da 12. La siguiente sería 7 menos 8 menos 1 al cuadrado, 1 por 5, 5. La siguiente sería 8 menos 8, 0 al cuadrado, 0. Por 34, 0. Y así sucesivamente. Luego dice X menos la media aritmética, pero elevada al cubo por la frecuencia. Para el primer caso da 0, porque sería 5 menos 8 menos 3 al cubo, menos 27. Pero por 0, que es la frecuencia, da 0. Pero la siguiente sería 6 menos 8 menos 2 al cubo, nos da menos 8. Por 3, menos 24. Y la siguiente sería 7 menos 8 menos 1 al cubo, menos 1 por 5, menos 5. La que sigue sería 8 menos 8, 0 al cubo, 0 por 34 y nos daría 0. Y así sucesivamente. Y finalmente tenemos la última columna que dice X menos la media aritmética elevada a la cuarta por la frecuencia.
Para el primer caso da 0 porque sería 5 menos 8, da menos 3, aunque sea la cuarta, pero al multiplicarse por la frecuencia que es 0, da 0. La siguiente sería 6 menos 8 menos 2. A la cuarta serían 8, 16. 16 por 3, 48. La siguiente sería 7 menos 8 menos 1. A la cuarta da 1, por 5 da 5. La otra 8 menos 8, pues da 0, elevado a la 4 da 0, por 34 da 0, y así sucesivamente. Si te das cuenta, aquí ya tenemos nuestra tabla, y abajo sacamos los totales, ¿sí? La sumatoria. Con esta información, nosotros ya podemos calcular los parámetros que nos piden aquí al principio. Vamos a ver. Pues bien, una vez que ya tenemos los datos de la tabla, pues vamos a calcular los parámetros solicitados. La media aritmética, pues ya sabemos que es la sumatoria de las x y por las frecuencias sobre n. En este caso fueron 400 sobre 50 igual a 8. Entonces tenemos una media aritmética igual a 8. La mediana ni es necesario calcularla porque en realidad no son datos agrupados. Si nos damos cuenta, el dato número 25, porque son 50 datos, el 25 y el 26, están en donde las frecuencias son 34. Entonces es 8. La muda, pues es el que más se repite, también es 8. La varianza es así. Lo calculamos con la fórmula que ya sabemos, que es igual a la sumatoria de las frecuencias por la x menos la media aritmética al cuadrado sobre n. Pero esa sumatoria de la frecuencia por las x menos la media aritmética al cuadrado ya lo tenemos, es 34 y n es 50, pero 34 entre 50, punto 68. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 0.68 es aproximadamente 0.82. Sesgo o asimetría. También ya lo hemos calculado, nada más lo hicimos con fines de repasar, y es igual a la media aritmética menos la mediana sobre la desviación estándar. Tanto la media aritmética como la mediana son 8, por eso queda 8 menos 8 sobre 0.82, que es la desviación estándar. 8 menos 8 es 0 sobre 0.82, nos da 0. Entonces es una distribución totalmente simétrica, una curva simétrica. Apuntamiento o kurtosis, esto sería lo nuevo de este video. Calcular el apuntamiento o la kurtosis. Esta se calcula con esta fórmula, alfa igual a m4 sobre m2 elevado al cuadrado. Pero, ¿quién es m4 y quién es m2? m4 es simplemente la sumatoria de la x menos la media aritmética elevado a la 4. Por eso se llama m4 sobre n. En tanto que m2 sería muy equivalente, solo que en la sumatoria, en lugar de estar elevado x menos la media aritmética a la 4, está elevado al cuadrado, porque es m2. m3 pues es cuando está elevado al cubo, etc. Entonces, el coeficiente de asimetría va a ser, el apuntamiento o kurtosis va a ser igual a alfa igual a m4 sobre m2 elevado al cuadrado. Entonces, en la tabla anterior ya teníamos que la sumatoria de todo esto de x menos la media aritmética elevado a la cuarta, pues nos daba 106 sobre n, que es 50, y cuando estaba elevado al cuadrado, su sumatoria era 34 sobre 50. Entonces, nos damos cuenta que 106 entre 50 da 2.12, y 34 entre 50 elevado al cuadrado da 0.4624. Si lo calculamos y nos da 4.58. Al tener este valor, decimos que el apuntamiento o kurtosis es mayor que 3, se trata de una gráfica leptocúrtica. El criterio para determinar si es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica es el siguiente. Si está alrededor de 3, es mesocúrtica. ¿Qué quiere decir alrededor de 3? De 2.5 a 3.4, porque todas esas se redondean a 3. Entonces, si está en esos valores, lo consideramos mesocúrtica. Si está por arriba de 3, es decir, 3.5 hacia adelante, va a ser leptocúrtica. Y si está por abajo de 2.5, ya se redondea a 2 o a un número menor,
entonces va a ser platicúrtica. Pues bien, ahora vamos a explicar y calcular qué son los momentos. Bien, para poder calcular los momentos es necesario completar una tabla como la que estamos aquí presentando, las cuales a propósito ya dejé esos espacios vacíos para explicar. En la primera columna dice calificaciones, que se va a llamar XY, son desde el 5 hasta el 10. Frecuencia, son los datos que nos dieron. Y empezamos donde dice XY elevado a la 0 por FI. Pero XY en este caso es 5. Si lo elevo a la 0 me da 1 por 0, 0. Pero en el siguiente sería 6 elevado a la 0, también da 1 por 3, me daría 3. En el siguiente 7 elevado a la 0 también da 1 por 5 y daría 5. Y todos los demás dan 1. 8 elevado a la 0 es 1 por 34, 34. 9 elevado a la 0 es 1 por 5, 5. Y 10 elevado a la 0 también es 1 por 3, 3. Por eso esta columna queda exactamente igual que la frecuencia. La siguiente columna dice XY por FI. En este caso ya va a estar, la XY va a estar elevado a la 1, que es lo mismo que XY. Por eso quedaría 5 por 0, 0. La siguiente 6 por 3, 18. La siguiente 7 por 5, 35. Luego 8 por 34, 272. 9 por 5, 45. 10 por 3, 30. Y la sumatoria 400. La siguiente columna dice XY pero al cuadrado por la frecuencia. 5 al cuadrado, 25 por 0, da 0. La siguiente 6 al cuadrado, 36 por 3, 108. La siguiente 7 al cuadrado, 49 por 5, 245. Luego 8 al cuadrado, 64 por 34, 2176 y así sucesivamente. La siguiente columna, si se dan cuenta, ahora ya cambia un poco, porque ya no es la XY elevado a tal potencia, sino XY menos la media aritmética elevado a la 0 por la frecuencia. En este caso, al estar elevado a la 0, todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Por eso aquí que tenemos sería 5 menos 8 menos 3 elevado a la 0, 1 por 0, 0. Ya está. La siguiente sería 6 menos 8 menos 2 elevado a la 0, 1 por 3 me va a dar 3. Luego 7 menos 8 menos 1 elevado a la 0 también da 1, por 5 daría 5 y así sucesivamente. La siguiente columna dice también XY menos la media aritmética, pero ahora ya elevado a la 1 por FI. Sería 5 menos 8 menos 3 por 0, que es la frecuencia, da 0. La siguiente sería 6 menos 8 menos 2 por 3 y me da menos 6. La siguiente, 7 menos 8 menos 1 por 5 menos 5 y así sucesivamente. En la siguiente columna tendríamos otra vez XY menos la media aritmética, quiere decir 5 menos 8 menos 3 al cuadrado 9 por 0, 0. En la siguiente 6 menos 8 menos 2 al cuadrado 4 por 3, que es la frecuencia, 12. La siguiente 7 menos 8 menos 1 al cuadrado, 1 por 5, 5. Y así sucesivamente. En la siguiente columna, otra vez lo mismo. La XY menos la media aritmética. 5 menos 8 serían menos 3 al cubo, serían menos 27 por 0, 0. Pero la siguiente es 6 menos 8 menos 2 al cubo, menos 8. Por 3, menos 24. La siguiente 7 menos 8 menos 1 al cubo, menos 1 por 5, menos 5. Y así sucesivamente. Y finalmente tenemos que es XY menos 4, menos 8, perdón, elevado a la cuarta. ¿Por qué menos 8? Porque es la media aritmética. Entonces tendríamos 5 menos 8 menos 3 elevado a la cuarta, 81. Por 0, 0. La siguiente sería 6 menos 8 menos 2 elevado a la cuarta daría 16. Por 3, 48. El siguiente, 7 menos 8 menos 1 elevado a la cuarta, 1. Por 5, 5. Y así sucesivamente. Entonces, así se completa una tabla y con esta ya vamos a poder calcular todos los momentos. ¿Sí? Para calcular los momentos se ocupa la siguiente fórmula. ¿Sí? Y ahí tenemos MK, donde la K significa el número de momentos, M0, M1, M2, etc. Es igual a la sumatoria de las
x y menos c a la k, desde i igual a 1 hasta n, todo multiplicado por fi, por la frecuencia, sobre n. ¿Sí? En este caso, la c que tenemos ahí, x y menos c, cuando es con respecto al origen, en el origen está el 0. Entonces la c valdría 0 y quedaría nada más x y. Y cuando es con respecto a la media aritmética, esa c se convierte en la media aritmética. ¿Ok? Bien, vamos a hacer lo primero. Momentos con respecto al origen. Entonces la c valdría 0 y el momento 0. Vamos a calcular el momento 0. La fórmula que tenemos ahí se convertiría en la siguiente. mk, entonces por la k vale 0, por eso queda m0, igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta 6. ¿Por qué de 1 a 6? Porque son 6 calificaciones, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 6 calificaciones, por eso hasta 6. Dice de las x y a la 0, porque x y, la c como es 0, sería x y menos 0, 0, elevado a la k, pero la k vale 0, por eso es x y a la 0, por fi, que es la frecuencia, sobre n. Pero esa columna ya la tenemos calculada, si te das cuenta es la tercera columna que calculamos, la primera que calculamos y es la tercera columna que aparece aquí. Después de la frecuencia dice x y a la 0 por fi, su sumatoria es 50 y la n también es 50, pero 50 entre 50 es igual a 1 y el momento 0 es igual a 1. Para el momento 1, lo único que voy a cambiar es la xy, en vez de estar elevada a la 0, ahora está elevada a la 1 por fi sobre n, pero ya lo tenemos calculado ya también. Xy por fi, ¿sí? Su sumatoria son 400 entre n, que son 50, da 8. Y mira, algo muy importante, el momento 1 con respecto al origen es igual a la media aritmética. El momento 2, otra vez, nada más cambiamos la xy, ahora va a estar elevada al cuadrado por fi sobre n. Pero esa sumatoria ya lo tenemos, ¿sí? Ahí nos dio 3234 entre 50 y nos da 64.68. Los momentos con respecto al origen, nada más se calculan el 0, 1 y 2. Y el más importante es el 1 porque es la media aritmética. Momentos con respecto a la media aritmética. Entonces fíjate, aquí va a cambiar, en la C va a ir la media aritmética. Por eso tenemos el momento 0, esta es la sumatoria desde igual a 1 hasta 6, porque son 6 datos, de la xy menos 8. ¿Por qué menos 8? Porque es la media aritmética. Ahora esa constante se va a convertir, en vez de 0, es 8, elevado a la 0 por fi sobre n. Pero ya tenemos ahí esta columna calculada donde dice xy menos la media aritmética elevado a la 0 por fi y que su sumatoria es 50. Y entonces va a ser 50 entre 50 igual a 1. Y nos damos cuenta que el momento 0, tanto para la media, tanto para momentos con respecto al origen como momentos con respecto a la media aritmética, el momento 0 es lo mismo, da 1. El momento 1, lo único que cambió es que en vez de estar elevado a la 0, ahora está elevado a la 1. Y entonces allá tenemos la columna también, ¿sí? Que está xy menos la media aritmética por fi, y su sumatoria es 0. ¿Sí? 0 entre 50 nos da 0. El momento 2 nada más va a cambiar en la sumatoria xy menos 8, pero ahora va a estar elevado al cuadrado por la fi sobre n, que ya lo tenemos también en la columna, que es 34. Entonces va a ser 34 entre 50 y es 0.68. Y el momento 2 con respecto a la media aritmética es igual a la varianza. Y por lo mismo, la desviación estándar se obtiene simplemente la raíz cuadrada de este momento 2. El momento 3, fíjate, el momento 3 es la misma sumatoria, pero ahora xy menos 8 va a estar elevado al cubo por fi, y en el denominador sí cambia, es n por la desviación estándar al cubo. Entonces la sumatoria al cubo ya lo tenemos, que es 0, y abajo n es 50 y la media, la desviación estándar es 0.82, que es la raíz cuadrada del momento 2 al cubo. Pero todo, cuando 0 se divide en cualquier número, entre cualquier número que sea, siempre va a dar 0. Entonces 0. Y eso, el momento 3 es muy importante, porque nos implica lo que es el sesgo o simetría. Representa el sesgo o asimetría. Nos dice que es una gráfica simétrica, ¿sí?
El momento 4 es la misma sumatoria xi menos 8 pero a la cuarta potencia sobre fi, y abajo va a ser n sobre la desviación estándar pero elevada también a la 4. La sumatoria lo tenemos en la última columna, son 106, n es 50 y la desviación estándar es 0.84 elevado a la 4. Entonces nos da 106 entre 22.606, que sería 50 por 0.82 elevado a la 4. Y nos da 4.69 aproximadamente. El momento 4 entonces representa el apuntamiento o kurtosis. Si recuerdas, en el cálculo pasado nos da 4.58, si no me equivoco. O sea, está muy cercano, quizá por los decimales que se perdieron. Pero el momento 4 entonces me calcula el apuntamiento o la kurtosis. Fíjate, desde el principio habíamos dicho que, en otro video hemos dicho que había una herramienta general que nos podía calcular los principales parámetros de la estadística. Y esta herramienta general precisamente son los momentos. Y el momento 1, con respecto al origen, nos da la media aritmética. El momento 2, con respecto a la media aritmética, nos da la varianza. El momento 3 nos da el sesgo o asimetría, y el momento 4 nos da el apuntamiento o kurtosis. Fíjate bien, estos momentos entonces nos calculan esos 4 parámetros que son muy fundamentales. Muy bien, ahora para que ustedes recuerden, vamos a indicarles los siguientes ejercicios. 1 dice, determinen la media aritmética, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, la simetría o sesgo y la kurtosis o apuntamiento para las especialidades de contabilidad y laboratorista clínico. Ven que yo ya les hice la de mantenimiento automotriz, ahora ustedes van a hacer las otras. Dice, además determine los momentos 0, 1 y 2 con respecto al origen y los momentos 0, 1, 2, 3 y 4 con respecto a la media, e indique qué momentos se relacionan con qué parámetro. Entonces, este es el primer ejercicio que van a hacer. Prácticamente es todo como está en el video, ¿no? Y la 2 dice, determina los momentos, aquí ya nada más los momentos 0, 1 y 2 con respecto al origen, y los momentos 0, 1, 2, 3 y 4 para con respecto a la media aritmética, para las calificaciones obtenidas en la materia de probabilidad y estadística que se presentan en la siguiente tabla, e interprete dichos resultados. ¿Sí? Aquí entonces dice, número de alumnos que obtuvieron las calificaciones indicadas en materia de probabilidad y estadística, ciclo escolar 2018-2019, en el 758 por especialidad. Y aquí ya tenemos que para mantenimiento automotriz, calificación de 4 hubo un alumno, 5 hubieron 4, 6 hubieron 7, 7 hubieron 10, 8 hubieron 7, 9 hubieron 4 y 10 solamente 1. Para contabilidad, ahí están sus calificaciones y cuántos alumnos. Laboratorista clínico, ahí están las calificaciones y cuántos alumnos. Entonces, esos son datos que yo les proporciono como profesor. Entonces aquí van a calcular los momentos, tanto con respecto al origen como con respecto a la media. Espero haya quedado claro el tema. Nos vemos el próximo